Dicen que quien no conoce su pasado está condenado a saber de dónde viene, difícilmente va a saber a dónde va. Bueno, creo que también es un momento en este espacio, en el vecindario, para conocer un poco la historia de la Federación de Asociaciones de Vecinos Arzada, para conocer un poco la historia del movimiento vecinal y del movimiento ciudadano, y sobre todo una época clave en la historia contemporánea, esos años de finales de los años 90 y principios del año 2000, cuando Córdoba se transformó totalmente. Para ello nos ha invitado a su casa al expresidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Paco Nieto, una persona que tiene mucho que contar y de la que hay mucho que aprender. Lo dicho, no solamente para mirar al pasado, sino para mirar al futuro. Buena, buena. Paco, ¿cómo andamos? ¿Cómo Bien, andamos? ¿Bien? bien. Bueno, los achaques ya un Los poquillo. achaques lo normal de la edad, vamos, y a lo mejor de haber disfrutado un poquillo más de la cuenta de determinadas cosas. Había que hacerlo, había que disfrutar. Paco, muchas gracias por recibirnos en tu casa, y que queremos hablar largo y tendido por lo que hemos dicho, porque si no se conoce el pasado, malamente podemos saber qué futuro podemos buscar. Y hablando de eso, me he dado cuenta que uno de los libros que tiene ahí son las profecías de Nostradamus. Digo, tú siempre tenías buen ojo para el futuro, ¿no? Sí, yo estoy siempre bien escogido a fuentes de información. Vamos a empezar, si te parece. Me voy a retirar un poco para que pues, podamos hablar mejor, sin mascarilla, y además en tu propia casa, pues me parece que es lo mejor. Precisamente te iba a preguntar, empezaste en el movimiento vecinal ya en el 72. Y dos, madre mía. El 72, exactamente, sí. Cuando quedaban 4 años para que se autorizasen las asociaciones, de cualquier tipo. Es que No, ya de hecho existían asociaciones de cabezas de familia, indiscutiblemente, que fue lo que creó el movimiento nacional. Porque de hecho la asociación a la que yo pertenezco hoy es del año 63, junto con la de Cañero, son las dos más antiguas. Primero fue la de Cañero, que también fue en el año 63, y después la de Guadalquivir, que se llama ahora, que era la de cabeza de familia del campo de la Verdad de Fray Albino, que también se hizo en el año 63. Después, claro, comenzaron a surgir muchas asociaciones de cabeza de familia en muchos barrios, pero que después, en el año 72, es cuando doy el salto al sector sur y se crea la primera asociación de vecinos que ya estaba regulada por la legislación. En el año 72 se crea la asociación de vecinos, lo que hoy día es la unidad del sector sur, como asociación de vecinos, no como asociación de cabeza de familia. Sí. Y a partir de ahí empieza la andadura de primero la coordinadora, que por supuesto en un principio se coordina con asociaciones de cabeza de familia, pero que no hay ningún problema. Entonces estaban ya funcionando con bastante asiduidad y con bastante actividad, sobre todo las de Parque Cruz Conde, la de electromecánica, la de Figueroa, había las de San José Obrero, muchas asociaciones que ya tenían actividad propia y que creamos la coordinadora hasta que en el año 78 ya se legaliza como tal la federación. Y bueno, se legaliza, tú estabas ya ligado al movimiento vecinal, pero no desde el principio, estabas ligado a aquella directiva, pero no quisiste meterte, ¿no? ¿En la federación te refieres? En la federación. Sí, efectivamente yo fui el secretario de la coordinadora durante alrededor de 5 o 6 años. Fui el secretario, era el único cargo que había, porque como coordinadora no se querían mezclar con legalidades y por lo tanto era por lo que se mantenía como coordinadora. Y yo fui el secretario y era un poco el portavoz. Cada vez que había una reunión, pues era el secretario el que daba a conocer
las determinaciones que íbamos tomando, y hasta el punto que hay un momento incluso que en aquellos tiempos se nos detiene a todos. A mí me avisan de que se nos va a detener como nos volvamos a reunir, porque las reuniones eran ilegales según ellos. No eran ilegales en cuanto que no sobrepasábamos el mínimo número de aquel momento, yo lo digo así tal cual, y en aquella ocasión, que además me lo avisan. ¿Qué número? Éramos 13 entonces, era curioso, pero no llegábamos a 15. Normalmente íbamos 2 participantes por cada asociación, pero en aquellos momentos que estábamos advertidos de que si era superior a 15 nos podían detener y no sé qué, no sé cuánto, entonces quedamos en ir nada más que uno. Entonces estábamos los 13 asociaciones que pertenecíamos a la coordinadora, más el asesor jurídico, que en aquellos tiempos era Joaquín Martínez Forma. Nos detienen en la Palmera, nos llevan a comisaría, y cuando salimos de comisaría, o sea, teníamos tanta gente avisada que teníamos más gente en la puerta que por supuesto, de lo que ellos se podían esperar. Pero vamos, nos tuvieron retenidos un par de horas o cosas así, nos pasaron para tomar declaración a todos, nos tomaron declaración y después nos fuimos cada uno a nuestra casa sin pasar nada. Por hablar de cosas de vecinos. Sí, por hablar de cosas de vecinos, porque además no hablamos de otra cosa. O sea, hay que tener en cuenta que yo, que en un momento determinado pertenecí a una organización política, yo tenía claro que cuando en una asamblea me enfrentaba no a siglas de ningún tipo, sino a los vecinos de mi barrio. Y los vecinos de mi barrio tenían una inquietud que eran sus problemas, y sus problemas no eran en aquellos tiempos el pertenecer o no pertenecer a un determinado partido político. Precisamente yo estaba en un barrio que, precisamente por la forma en la que se constituyó, había muchos beneficiarios del antiguo régimen. Había mucho policía, había mucho guardia civil, había muchos funcionarios del ayuntamiento, porque el barrio del sector sur se configuró así. Eran viviendas protegidas y se las daban a sus principales protegidos, que eran funcionarios del ayuntamiento, Policía Nacional, Guardia Civil, etc. Y yo sabía que me enfrentaba a lo que me enfrentaba, a un auditorio en el que había incluso enviados para ver lo que yo decía, exclusivamente, y otros que no, que iban a ver si me pillaban de alguna forma, y otros vecinos de muy buena voluntad. Por lo tanto, desde el primer momento intenté no mezclar una cosa con la otra, y así me salió bien la cosa. Bueno, también llegó también esa época en la que de las asociaciones de vecinos, de las primeras asociaciones de vecinos, casi se surtieron de líderes políticos a todos los partidos. Eso sí, fue en los primeros de los 80. Pero había una principal motivación que yo siempre he dicho. Anteriormente a la democracia estábamos aglutinando bajo las siglas de las asociaciones vecinales o de vecinos, creo que en aquellos tiempos. Lo de vecinales lo acuñamos posteriormente para los problemas de género y esas cosas. Pero en un principio las asociaciones de vecinos aglutinábamos todo tipo de partidos políticos, líderes sindicales, etcétera. Todos estábamos metidos en eso, todos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando realmente se legalizan los partidos, se legalizan las centrales sindicales, hay una dispersión desde las asociaciones de vecinos hasta el sitio natural que era de militancia real de los vecinos. Es cuando empiezan un poco, por llamarle de alguna manera, a despoblarse políticamente las asociaciones vecinales, y cada uno se va al sitio natural donde tenía que haber estado siempre, como militante del partido A, B o C, o militante de tal o cual central sindical. Y entonces nos quedamos, digamos, los vecinos puros de los barrios, nos quedamos al frente del tema. Eso no quiere decir que no recibiéramos siempre el apoyo de líderes sindicales, de líderes políticos, etcétera. Pero ya estamos con un cuerpo propio de vecinos simplemente en las asociaciones. Y entonces es el momento en que ya se crea la federación, cuando se le da carta de naturalidad por parte de las asociaciones, que huían mucho de las legalidades de aquellos tiempos. Entonces ya en el 78 se crea la federación y empieza a andar la federación como tal, con su cuerpo orgánico. Luego hubo otra etapa en la que parece que esos políticos, por lo menos algunos, volvieron.
en donde parece que la política, no tanto la política, porque política es todo, política es elegir entre un árbol y un banco. Sí, sí. Sí, política es todo, eso está claro. Es todo. Pero era partidos. Parece que los partidos quisieron meterse un poquito. Bueno, efectivamente, ellos veían que en el tema vecinal quienes llevábamos la voz cantante éramos los vecinos y entonces, en definitiva, porque además tiene que ser así. O sea, el Ayuntamiento de Córdoba, que es la avanzadilla de la mezcla entre política pura y lo que es la vecindad y lo que programamos, o sea, proclamamos desde el comienzo de la democracia. Nosotros queríamos alcanzar un segundo objetivo, que era la democracia directa, indiscutiblemente. Ellos se dan cuenta de que la participación ciudadana es un tema clave en el conjunto de la ciudad, y es cuando empiezan a prestarle atención, y entonces hay un trasvase de políticos vecinos políticos, y es cuando empezamos nosotros a trabajar en el primer ayuntamiento que se crea o se forma en el año 79, al año siguiente de crearse la federación, y por lo tanto empezamos a participar porque en aquellos tiempos efectivamente había una voluntad muy clara del ayuntamiento aquel que presidía Julio Anguita, de que la participación ciudadana era un enfoque de la propia política municipal. Y entonces empezamos a trabajar, se trabaja muy bien, es cuando se empiezan a crear los primeros órganos de participación ciudadana, el primer reglamento, que no es el de participación ciudadana, es el reglamento donde todavía no se llaman consejos de distrito, se llaman algo así como juntas vecinales o algo así por el estilo, donde había un poquillo de amalgama y se crean primero eso, pero ya después se da carta de naturalidad a lo que es el reglamento de participación ciudadana, y es cuando se crean realmente los consejos de distrito, que siempre hemos pensado que es un órgano de representación vecinal, no es un órgano con ayuntamientos democráticos incluidos, pero no con representación como ahora las juntas vecinales, que las preside un concejal. En aquellos tiempos, vamos, ni en aquellos tiempos ni en ningún momento ha pertenecido oficialmente un político a un consejo de distrito. Como mucho a los políticos se les llamaba para hablar de la política municipal, etcétera, pero después en el consejo de distrito como tal no había. ¿Qué es lo que pasa? Que hay algunos políticos pues que echan para atrás y prefieren estar del lado vecinal que del lado político, entonces hay muchos políticos que vuelven al cero vecinal. Hay algunos en Córdoba que los podríamos nombrar, pero vamos. Sí, efectivamente, algunos. Por ejemplo, el Lito, que es el primer concejal que sale propiamente del movimiento ciudadano hacia el ayuntamiento, Rafael Muñoz. Ese al final deja la política, o lo dejan, yo no sé exactamente, pero vamos, él está sus 4 años de concejal, y a los 4 años vuelve a su asociación con todos sus brillos y todas sus cosas, y otros, algunos más, hay algunos más que se pueden nombrar. Hay otros que se reincorporan a la política después, y el último ejemplo lo tenemos en Antonio de la Rosa. Antonio de la Rosa, que es concejal. Y fue presidente de la Federación, sí. Claro. La Federación pasa por una serie de vicisitudes. Bueno, Leonardo Rodríguez fue presidente de la Federación. Leonardo Rodríguez fue el primer presidente de la Federación. Concejal y luego a sus peñas, o sea que también ya ha pasado. Hay un trasvase. Sí, efectivamente. El segundo presidente es Enrique Carmona, de la Federación, y me parece que el tercero ya empieza Juan Perea, y es cuando yo me reincorporo, digamos, a los cargos. Yo no me he ido nunca de la Federación, sino que me reincorporo ya como cargo dentro de la Junta Directiva, como vocal de la Junta Directiva de la Federación, y desde entonces he estado como vocal, a excepción del periodo de 2 años que estuvo Rafael Román de presidente. No estuve en la Junta Directiva, como era natural, yo no iba en la candidatura de Rafael Román. Eran los años donde se ganaba y se perdía por un solo voto. Exactamente. Era curioso, yo concretamente, muy dividida. Mis primeras elecciones a la Federación, al presidente de la Federación, las gano con un solo voto con diferencia de Rafael Román.
Después ya, a pesar de las incrustaciones que intenta hacerme el PC por un lado, otra vez el PSOE y tal y cual, pues fui o sea, agrandando mi mayoría en la federación, y la segunda vez me parece que fue por 14 o 15 votos, la tercera por 20, y ya me paré y dimití cuando en el año 2008 me detectaron un problema de corazón y además me aconsejaron que me retirara de ese tipo de vida. Bueno, mira, me alegra que después de 2008, todavía 14 años después, verte para recordar aquellos tiempos que fueron muy complicados. Muy complicado. Además fue los momentos en los que a esta ciudad no la conocía, terminó sin conocerla ni la madre que la parió, porque fueron transformaciones brutales. Efectivamente, o sea, yo me vanaglorio de tener, o sea, que yo sepa, los estatutos se hacen en el año 78, se reforman por una obligatoriedad o algo así, con posterioridad, y estoy en esa reforma también. O sea, firmo la primera presentación de los estatutos, firmo la renovación, y en el año 2004, a raíz de la ley de asociaciones que sale a nivel estatal, se nos obliga a reformar los estatutos. Y yo no sé si ha habido una reforma posterior, pero en el año 2004 se hace la última reforma en la que yo estoy presente y que también la firmo. O sea que 3 periodos, desde el año 78 al 2004, he firmado los 3 estatutos que estaban presentados en la administración. Y efectivamente, a partir de que los ayuntamientos democráticos entran y empieza a funcionar el tema de participación ciudadana como un sistema de verdad armónico para poder gobernar una ciudad, nosotros estamos presentes prácticamente en todos los eventos que se organizan en Córdoba. Cuando hablo de eventos no hablo de ferias y festejos y de esas cosas, sino de cuestiones importantes en las que Córdoba sufre una transformación impresionante. O sea, para nosotros los grandes hitos de Córdoba están en el Plan General de Ordenación Urbana, que se crea en tiempo de Julián Guita, y que eso lleva... En el 86. Exactamente. Sí. Y eso lleva consigo pues bastante transformación en Córdoba, es donde nosotros incluso ya empezamos a poner porcentajes normales y exquisitos para nosotros de construcción de vivienda de protección oficial frente a la de construcción libre, la vivienda libre, y que culminan con el plan de Renfe, cuando se liberan los 500.000 metros cuadrados, aquellos famosos que no se le conseguirán a Renfe en la vida. Yo después he estado en varias ciudades españolas, pues yo he tenido la suerte también de estar en muchos sitios en representación de Córdoba. O sea, sí. Yo hay que tener en cuenta que yo llegué incluso a vicepresidente de la Federación Estatal de Asociaciones Vecinales. ¿De la CABE? No, de la CABE no. En la CABE estuve en el Consejo Político, pero se le llamaba Consejo Político, no sé por qué, pero era el Consejo Ciudadano, realmente lo que existía allí. Pero a partir de que la CABE desaparece, se crean 2 federaciones en España. Una propiciada desde Andalucía y eso, que es la UECAP, que es la Unión de Asociaciones Vecinales del Estado Español, y hay otra que sigue un poco más los derroteros de la antigua CABE, siguiendo más o menos los mismos pasos. Y en esa ya no estuve, pero estuve en la esa. Después ha quedado nada más que la segunda, la que seguía un poco los pasos, y es la federación que existe ahora mismo a nivel estatal, pero también estuve en la otra. Entonces, la Renfe, como estaba diciendo antes, es el culmen un poco del gran paso que da Córdoba. Sí. Córdoba se quita la cicatriz que el Renfe conformaba dividiendo la ciudad en 2. Bueno, no nos damos cuenta, hace 30 años la gente moría sí, en el centro, por accidente, en los pasos a nivel... Eso no pasaba en muchos sitios de África siquiera. Sí. Y pasaba aquí. Sí. El paso de las Margaritas fue mortal, y el de Santo Pintado, el de automovilismo fue también mortal, claro, en muchas ocasiones. Muchas veces por las prisas que nos entraban a los ciudadanos por cruzar, cuando no se debía, pero es que había veces que tú te podías tirar en el paso de las Margaritas 3/4 de hora esperando que pasara el tren. Hombre, y la 6ª parte de la población vivía al otro lado de la vía. Exactamente,
Y había dos partes de Córdoba totalmente incomunicadas durante 3/4 de hora. ¿Por qué? Pues porque un tren estaba haciendo maniobras para ir abajo hasta que se colocaba en la vía y cosas así por el estilo. O sea, eso era mortal. Entonces, la cicatriz de Renfe se elimina y se le da una ida y venida de la Córdoba central a la Córdoba del norte impresionante. Se crean barrios nuevos, con viviendas nuevas. Y ahí es donde la Federación, junto al Ayuntamiento, yo no voy a decir que esto sea la Federación la que lo hace, pero donde se da el paso a que el 50% de las viviendas tienen que ser de protección y no de renta libre. Entonces ahí se crea, entre el FECO, dentro de su Consejo de Administración, se crea una comisión que realmente llega a eso, y el 50% de las viviendas que se construyen en el Plan Renfe son de protección oficial y el otro 50% de renta libre. Y eso es un paso importante en Córdoba. Después, bueno, nosotros que empezamos con el 25% en el Plan General de Ordenación Urbana de renta de protección oficial frente al 65% de renta libre, después incluso la Junta de Andalucía lo ha subido al 30%. O sea que pasos hemos ido dando poquito a poco en distintos sitios, pues han dado. Otra cicatriz gorda que existe también, y esa, digo, existe porque todavía existe, aunque menos, pero es el río. El río es donde la plusvalía del Plan Renfe iba ahí al Plan del río, pero no ha sido bastante. Las plusvalías, pero no ha sido bastante porque no ha habido voluntad, sinceramente, política. Después de aquello ha habido muchos cambios en el ayuntamiento y ha habido cambios más propicios a seguir y cambios menos propicios a seguir. O sea, con todos sus fallos, porque ha tenido muchos, Izquierda Unida a la hora de programar, por ejemplo, el Palacio de Congresos del Sur, o sea, lo que se llamaba... pero con eso, o sea, el PP es que se oponía a que en el barrio del Campo La Verdad hubiese un Palacio de Congresos, eso era así de claro. Y optan por otras medidas, optan. Bueno, unas elecciones casi terminaron con la corporación de Rafael Merino, creo que terminó prometiendo eso, un gran centro, sí, pero... y aquello cada vez se prometía algo más grande, hasta que no salió nada. Hasta que no salió nada, efectivamente. Y al final pues se quedan con el centro de Caja Sur, que en definitiva no es ni más ni menos que lavarle la cara a un fiasco que había tenido Caja Sur en el centro joyero. Y es el ayuntamiento el que se hace cargo, hoy día, todavía, están reformando el centro de futuro de congresos del Parque Joyero, que pasa de Caja Sur al ayuntamiento, no sé en qué régimen, pero que todavía sigue ocurriendo. Ahora dice que se va a entregar para mayo, yo creo que no, porque tengo un hijo trabajando allí, y él me dice que para mayo aquello no estará terminado. En todo caso, algo sí que se transformó, Balcón de Guadalquivir, el puente de Miraflores, queda mucho por hacer, la avenida, lo que pega a la acera que pega allí al río todavía no está hecho. La acera esa tomada de San Martín, no, la acera... Queda el cordel de Écija, queda también muchas cosas, pero ya el río, ¿tú te sientes aquí en el Campo de Verdad que ya no estás, como decía antes, que vamos para Córdoba? Porque el río yo diría que está peor. Mira, yo sinceramente, a mí me gusta el tema solidario más que nada, sinceramente. Y yo creo que concretamente la zona sur, en general, ha sido mucho más solidaria con el resto de la ciudad que la ciudad lo está haciendo con la zona sur. Sí. O sea, por ejemplo, la zona sur se sacrifica ante una serie de cosas con el arco viario sur. Y el arco viario sur, como es una cosa totalmente lógica para la ciudad, la zona sur dice que sí al arco viario sur. Pero el arco viario sur está fastidiando mucho a esta zona, mucho. La cantidad de circulación que nosotros tenemos ahora, que sufrimos ahora, no era la que sufríamos antes de que estuviera el arco viario sur. Pero bueno, el arco viario sur hay que hacerlo y hay que hacerlo. Sí, y por eso se hace primero el puente del Arenal, que es el de Miraflores, que estaba proyectado desde hace mucho más tiempo, pero bueno, eso. Y ahora se nos traen una serie de eventos a la zona sur que nos perjudican a los vecinos. O sea, nosotros un domingo aquí que haya fútbol no puedes aparcar en todo el barrio.
Un día de feria, ni te cuento. El mercado medieval o romántico, o sea, románico, lo que sea, que se ha montado hace poco, tampoco. O sea, la Semana Santa, que nos la debían al puente romano, tampoco. Entonces llega un momento en que nos agobian los eventos que se organizan en nuestro entorno y eso. Entonces, lo que sí pedimos es un poco más de solidaridad del resto de la ciudad con la zona sur. Y, por ejemplo, que la gente vaya a ferias en autobús, que la gente vaya al fútbol en autobús, que la gente no aparque por aquí. Que eso se debía de tratar de demostrar. Quitarle presión, peatonalizar la avenida de Cádiz, había un proyecto. Bueno, Sí, pero semi, por lo menos hacerlo más. la avenida Cádiz Semi. sería un gran problema, peatonalizarla, hombre, Semi. Bueno, pero ¿semi qué es? Porque los coches... Que pueda la gente pasear mejor. Bueno, me parece muy bien, pero mira, la avenida Cádiz todavía, para pasear, tiene dos grandes aceras, y la gente puede pasear tranquilamente, y no se mezcla con el tráfico, porque ahí está bien delimitado. El problema es el volumen de tráfico que estamos soportando aquí en esta zona. Y puede ser lógico en cualquier momento, pero que llega un momento en que a nosotros nos agobia, sobre todo, más que el hecho del paso, que es una zona de paso, y ya está, es el problema del estacionamiento. El problema del estacionamiento, sin ir más lejos, hace poco, que no me acuerdo, salí yo a algo un domingo, y cuando volví no pude entrar a mi casa, pero ni en mi casa ni en los alrededores. Tuve que aparcar a 1,5 kilómetros de mi casa. Oye, Paco, una cosa, ¿cuál es la razón del éxito del movimiento ciudadano de Córdoba? ¿Las razones? Del éxito del movimiento ciudadano de Córdoba. ¿Por qué es tan fuerte? ¿Por qué incluso lo imitan y ha sido un referente? Quizás el reglamento de participación ciudadana. Hombre, yo creo que ha tenido mucha influencia la relación que había entre el gobierno que creó, o sea, y que formalizó todo el tema de participación con el tipo de federación que existía en Córdoba. O sea, en Córdoba existían militantes ciudadanos reales y nos lo creíamos a tope, que el tema de la participación ciudadana era una cosa importante y que además era la única de cohesionar con la ciudadanía en Córdoba. Entonces, yo creo que ha sido uno de los grandes éxitos de gobernantes municipales, porque con otras administraciones no lo conseguimos, y militantes ciudadanos. Entonces, ahí ha habido. Y además, un avance que se ha notado en el tiempo, donde en un principio hay que tener en cuenta el reglamento inicial de participación ciudadana prácticamente no respondía nada más que a la relación asociaciones vecinales, gobierno de la ciudad. Pero poco a poco se ha ido extendiendo de tal manera que ha involucrado a todo el mundo. En el último reglamento de participación ciudadana, que fue en el año 2007, no sé si se habrá modificado después algo con posterioridad, pero en el año 2007 hicimos el último reglamento de participación ciudadana consensuado entre municipios y ciudadanos, y dimos cabida a todo tipo de movimientos que había en la ciudad, a excepción, eso sí, de las cofradías. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla. Porque yo me puedo poner a discutir con cualquier ciudadano, pertenezca al sector que pertenezca, sin que después nuestros acuerdos los tenga que supervisar nadie. Desde el momento en que cuando yo llegue a un acuerdo, en principio, con las cofradías, lo tenga que supervisar y darle su visto bueno al obispo, yo digo que no, así sinceramente. O sea, yo me uno a cofradías, pues no. A Peña, los acuerdos que hay entre Peña y asociaciones de vecinos, eso, nunca mejor dicho, pero van a misa. En el caso de las cofradías no van a misa si lo quiere el obispo. ¿La razón por la que no entran tampoco partidos políticos? Exactamente, claro. Nosotros no nos podemos supeditar a las cuestiones que los partidos tengan a nivel interno. Bueno, y la última, para terminar, se nos ha hecho el tiempo encima. ¿A dónde va el movimiento ciudadano? ¿A dónde va el movimiento ciudadano ya de la segunda década de este siglo? Es muy difícil decir, porque aquí, como en todas las cosas, todas, hay una que me gustaría dejar al margen, pero prácticamente todas, el relevo generacional está un poco difícil.
nuestros jóvenes van por unos caminos totalmente distintos a los nuestros. Y entonces, ¿a dónde va? Pues sinceramente no se sabe, pero siempre que sigamos construyendo sociedad en general, desde el punto de vista de la participación, contando con movimientos de todo tipo, AMPA, ecologistas, solidarios, de todo, en definitiva, y seguiremos construyendo un movimiento asociativo muy globalizador que en definitiva seguirá conduciendo la vida de la ciudad. Bueno, pues ya han oído ustedes, ya han visto ustedes a Francisco Nieto, el que fuera presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos Alzada, en un momento muy clave del movimiento vecinal cordobés, del movimiento ciudadano. Y me quedo con esas notas, de la necesaria participación, sobre todo de los jóvenes, para renovar el asociacionismo y los colectivos cordobeses. Me quedo con eso y bueno, y con ese mensaje de esperanza, por lo menos hasta la próxima semana, cuando nos veamos aquí en el vecindario.